Hola amigos de constitucionalistas mexicanos. Bienvenidos a la actualización jurisprudencial semanal. Les recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea. Visita cursodeamparo.com para más informes. Las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación este viernes 4 de diciembre de 2020 son: un registro, 2.022.540 videograbaciones de las audiencias celebradas en los juicios orales mercantiles. Para la validez de la certificación de los medios electrónicos que las contienen, no es requisito indispensable que se haga constar que es copia fiel y exacta del registro original. 2. Registro. 2.022.539 trabajadores al servicio del Estado de Tabasco. Su reconocimiento de base debe retrotraerse hasta el día siguiente al en que hayan adquirido el derecho de inamovilidad, lo que sucede cuando han laborado 6 meses ininterrumpidos y sin nota desfavorable en un puesto basificable. 3. Registro. 2.022.538 trabajadores de confianza de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, NAFIN, hipótesis en la que tienen derecho al pago de salarios caídos. 4. Registro. 2.022.537 tortura. Es inoperante el reclamo e inatendible la pretensión del quejoso, para el efecto de que la responsable ordene la investigación pertinente, de la aducida con relación a coimputados no quejosos. 5. Registro. 2.022.536 suspensión de plazos para la promoción de los juicios de amparo, prevista en el Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como medida preventiva contra la propagación del virus SARS-CoV-2, COVID-19, opera en favor de los quejosos en todos los casos, independientemente de la naturaleza urgente del asunto. 6. Registro. 2.022.535 separación del domicilio familiar. Contra la medida provisional decretada en un procedimiento privilegiado, previa a la promoción del juicio de divorcio, procede el amparo indirecto, legislación del Estado de Puebla, abandono de la tesis aislada 6, segundo C, 31C, décima. 7. Registro. 2.022.534 sentencia de amparo que concede la protección constitucional en contra de una orden de aprehensión. Procede el recurso de queja en contra del acuerdo del juez de distrito que niega requerir a la autoridad responsable su cumplimiento inmediato. 8. Registro. 2.022.533 Seguro Social. Para la procedencia de la excepción del tope salarial de los seguros de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, no es obligación del instituto probar que el asegurado cotizó menos que el límite superior de 10 veces el salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. 9. Registro. 2.022.532 Seguro Social. Cuando se ajuste una pensión por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, debe considerarse el límite superior de 10 veces el salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Al momento en que fue otorgada, abandono de la tesis aislada 3, cuarto T, 47L, décima. 10. Registro. 2.022.531 Reposición del proceso penal. La resolución de la sala que la ordena constituye un acto de imposible reparación para la víctima u ofendido del delito, por lo que en su contra procede el juicio de amparo indirecto. 11. Registro. 2.022.530 Registro público de la propiedad y del comercio para el Estado de Nuevo León. Sus registradores son autoridades responsables para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando califican unilateralmente una solicitud de inscripción o por los vicios propios de la ejecutada por orden de diversa autoridad. 12. Registro. 2.022.529 Recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso A, de la Ley de Amparo, en el interpuesto contra el auto que tiene por no presentada la demanda por no haberse desahogado un requerimiento para su aclaración, puede plantearse la ilegalidad de este. 13. Registro. 2.022.528 Recurso de queja en el amparo indirecto. Es improcedente contra el auto que fue materia de idéntico medio de impugnación, al constituir cosa juzgada. 14. Registro. 2.022.527 Recurso de apelación. Su procedencia por razón de la cuantía en contra de la sentencia dictada en un juicio ordinario civil por falta de pago de rentas. No está sujeta a interpretación adicional de los artículos 626 y 168 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua.
15 registro, 2.022.526 recurso de apelación. La inclusión de la unidad de medida de actualización, UMA, en el artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, que establece su procedencia, no requiere de interpretación adicional para fijar el monto a que alude el propio precepto. 16 registro, 2.022.525 querella. Para satisfacer este requisito de procedibilidad en la etapa de juicio del sistema penal acusatorio, la legitimación del representante legal de la persona moral ofendida para formularla, debe demostrarse durante el desahogo de la audiencia respectiva mediante la incorporación al juicio del poder notarial correspondiente. 17 registro, 2.022.524 principio de definitividad. Debe agotarse el recurso de apelación previsto en el artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, antes de acudir al juicio de amparo contra la sentencia dictada en un juicio ordinario civil por falta de pago de rentas. 18 registro, 2.022.523 pensión por invalidez, vejez, o cesantía en edad avanzada. El salario mínimo vigente en la fecha en que se otorga constituye un hecho notorio que la Junta tiene obligación de consultar al resolver el juicio. 19 registro, 2.022.522 pensión alimenticia. La acción para solicitar su modificación puede ejercerse, indistintamente, en un procedimiento principal o en uno incidental, legislaciones de los estados de Jalisco y Veracruz. 20 registro, 2.022.521 notario titular. Las etapas o fases que integran el procedimiento previsto en la Ley del Notariado del Estado de Puebla para obtener la patente relativa, no son reclamables en el juicio de amparo indirecto como actos destacados, al constituir una unidad. 21 registro, 2.022.520 notario titular. El artículo 53 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, que establece la improcedencia de recurso alguno contra las decisiones del titular del Ejecutivo del Estado y del jurado en el procedimiento para el otorgamiento de la patente relativa, tiene el exclusivo efecto de dar definitividad a dichos actos, lo que hace procedente su impugnación mediante el juicio contencioso administrativo estatal. 22 registro, 2.022.519 libertad de expresión y derecho a la información. Los abogados no deben ser considerados como personas privadas con proyección pública por el solo hecho de ejercer esa profesión en el aparato de procuración de justicia o por su desempeño en cierta materia del derecho. 23 registro, 2.022.518 libertad de expresión y derecho a la información. El estándar de real malicia resulta aplicable cuando la información divulgada se relaciona con cuestiones de interés público, aun cuando el sujeto que se dice afectado no sea una figura pública. 24 registro, 2.022.517 interpretación y aplicación de los convenios internacionales en materia de doble tributación. Al realizarla deben tomarse en cuenta tanto sus previsiones y terminología, como lo dispuesto en la legislación nacional. 25 registro, 2.022.516 Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Cuando en el amparo se reclame la omisión de dar respuesta a una petición en su carácter de administrador de fondos, no es procedente dar vista al quejoso con el informe justificado para que amplíe su demanda contra la respuesta emitida. 26 registro, 2.022.515 Incidente de liquidación de sentencia en el juicio mercantil. La persona autorizada en términos amplios del párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio no cuenta con facultades para interponerlo. 27 registro, 2.022.514 Impuesto sobre la renta. Para que una empresa residente en el extranjero que ejerció la opción prevista en el artículo 6, numeral 5, del convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de dicha contribución, pueda deducir el pago de intereses con cargo a las rentas inmobiliarias procedentes de México o por haber tomado en préstamo el capital aquí invertido, debe realizar la retención relativa. 28 registro, 2.022.513 Estudio socioeconómico. Procede el juicio de amparo indirecto contra la resolución que lo ordena, por ser un acto de imposible reparación. 29 registro, 2.022.512 Emplazamiento por edictos al demandado en el juicio oral mercantil. Debe decretarse la caducidad de la instancia ante el incumplimiento del actor de publicar los edictos.
30 registro, 2.022.511 derecho a interrogar testigos de cargo en el proceso penal se actualiza una excepción a la obligación del Ministerio Público de obtener la comparecencia de la víctima del delito ante el juez, si por razones de género y vulnerabilidad, no fue posible localizarla. 31 registro, 2.022.510 derecho de defensa adecuada en el proceso penal acusatorio. La falta de acreditación de la calidad de licenciado en derecho de los defensores en la audiencia de juicio oral no implica per se una violación al derecho de los imputados. 32 registro, 2.022.509 denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Es improcedente cuando el reclamo no deriva de la aplicación de una norma general declarada inválida. 33 registro, 2.022.508 defensa adecuada en el proceso penal acusatorio. En la audiencia de juicio oral el juez de enjuiciamiento está obligado a corroborar la calidad de licenciado en derecho del defensor al inicio de su intervención. 34 registro, 2.022.507 costas. El artículo 159, fracción 3, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, al seguir un sistema de criterios objetivos para su condena, no vulnera el derecho de acceso a la justicia. 35 registro, 2.022.506 copias certificadas de los documentos competencia de las direcciones de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León. Los coordinadores de área que pertenezcan a estas están facultados para expedirlas, al actuar en suplencia por ausencia de su titular. 36 registro, 2.022.505 control del tabaco. El artículo 16, fracción 6, de la Ley General relativa, vulnera el principio de igualdad. 37 registro, 2.022.504 concurso ideal de delitos. La potestad de aumentar la pena correspondiente al delito mayor con la de los restantes, está condicionada a la obligación de fundar y motivar esa decisión, artículo 64 del Código Penal Federal, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016. 38 registro, 2.022.503 Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. Al tratarse de un organismo constitucional autónomo, la resolución que impone una multa a un sujeto obligado en materia de acceso a la información, no es impugnable mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa Local. 39 registro, 2.022.502 caducidad del procedimiento de verificación ordenado por la Comisión Nacional del Agua. Opera una vez transcurrido el plazo sin que ésta dicte la resolución que defina la situación del particular, en términos del artículo 60, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 40 registro, 2.022.501 auto de no vinculación a proceso. La víctima u ofendido están legitimados para interponer el recurso de apelación en su contra, porque afecta indirectamente su derecho a la reparación del daño, en los casos en que ésta proceda, y porque con dicha legitimación se asegura su derecho de acceso a la justicia. 41 registro, 2.022.500 aspirante al ejercicio del notariado y notario titular. Los procedimientos previstos en la Ley del Notariado del Estado de Puebla para obtener las patentes relativas, no reúnen las características para ser considerados seguidos en forma de juicio, para efectos de la procedencia del juicio de amparo. 42 registro, 2.022.499 amparo indirecto. Procedencia conforme la fracción 4 del artículo 107 de la Ley de Amparo. La orden de escrituración en rebeldía o desalojo ante el desacato del ejecutado constituye un acto de la etapa de ejecución. 43 registro, 2.022.498 amparo indirecto. Procede contra la resolución de segundo grado que revoca el proveído dictado por un juez de distrito en el que desecha una demanda por considerar carecer de competencia por razón de la materia, para conocer de un juicio ordinario civil. 44 registro, 2.022.497 alimentos del acreedor mayor de edad. Elementos que el juzgador debe valorar para determinar si subsiste la obligación del deudor de proporcionarlos cuando la secuencia entre la terminación de la educación media superior y el
inicio de la superior no es inmediata. Legislación del Estado de Querétaro. 45 registro. 2.022.496 abogado patrono. El designado en términos del artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, carece de legitimación para promover amparo directo, alcance y aplicación de la jurisprudencia segunda, J90/2012, décima. Felicidades, ya estás actualizado. Te recuerdo que descargues tu ley de amparo comentada y correlacionada en el enlace de la descripción de este podcast.